Buen día, el día de hoy se encuentra con nosotros el profe Germán, quien se desempeña como docente en el sector público. Buenas noches, profe, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola Angie, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y tú? Bien, profe, mil gracias. Bueno, profe, para empezar, ¿podrías contarnos un poco sobre ti? ¿Cómo ha sido tu experiencia en el ámbito educativo? ¿Hace cuánto te desempeñas en el ámbito? Bueno, yo estoy vinculado al distrito hace aproximadamente 10 años y hago parte del decreto 78 del 2002. Vale, profe. ¿Podría de pronto mencionarnos algunas diferencias entre las condiciones que plantea el decreto 2277 y el 1278 para los docentes? Bueno, digamos, hay alguna serie de diferencias que seguramente son muy notorias y sobre todo palpables dentro de los docentes que hacemos parte de las instituciones. Y más que eso es porque allí convergen los dos decretos, ¿no? Es difícil encontrar una institución en donde solamente hayan docentes, por ejemplo, del 22 de 77 o del 278. Pero digamos, un elemento podría ser con el tema de la estabilidad. Me parece que, digamos, es una gran diferencia en ciertos aspectos. Podríamos decir que, por ejemplo, los docentes del 2277 no reciben una evaluación, lo cual no indica, digamos, allí vale hacer la aclaración que no haya unos saberes establecidos ni que ellos tengan el manejo de un conocimiento particular, pero ellos no son sometidos a una evaluación como si son sometidos o somos sometidos los docentes del 278, y es una evaluación que está a cargo de la rectora y los coordinadores. Entonces, digamos, esa es una primera diferencia. La otra gran diferencia tiene que ver con, digamos, el nivel de ingresos. Si bien es cierto, los docentes del 2277 tienen o tuvieron en su momento la posibilidad de llegar al máximo escalafón, que era el escalafón 14. Hablamos de una época en la que el escalafón era totalmente diferente. Sí podríamos decir que luego de 20 años de servicio, los docentes del 2277 tenían una pensión adicional, que era la pensión de gracia. Es decir, luego de 20 años tú recibías tu salario, tú recibes tu salario y aparte recibes una pensión de gracia. Y fuera de ello, la dinámica es que muchos docentes de ese decreto, después de que se han pensionado, continúan. Es decir, tienen su sueldo, el sueldo de la pensión y la pensión de gracia, ¿sí? Pero cuál, digamos, es una desventaja para ellos que, digamos, ellos llegan al tope máximo, que es el escalafón 14, y digamos que ahí quedan. Y las maestras y los maestros del 278 tienen la posibilidad de llegar a un tope un poco más alto a nivel salarial. Hay un escalafón que va hasta el escalafón 7, y depende también de los niveles de estudio que tú tengas, pero digamos hay unas trabas a la hora de generar esos ascensos. Entonces digamos el aspecto salarial es un poco diferente, pero si tú revisas, no todos los docentes que hacen parte del 278 tienen buenos ingresos. Ese es como un segundo aspecto. El otro es el tema del acceso a la educación. Yo creo que allí hay una diferencia. Si bien es cierto, todos tenemos a nivel general la posibilidad de ser partícipes de, digamos, de procesos de actualización docentes. Eh, una de las motivaciones, por ejemplo, para seguir estudiando dentro del 278 es que puede ser un insumo para que cuando hayan convocatorias tú puedas presentarse y puedas ascender. Mientras que los docentes del 2277 ya por más de que hagan una maestría o un doctorado no van a ascender más porque ya llegaron a su tope máximo. Y digamos el otro es la edad de pensión. Eh, Creo que era 57 años para los del 2277. Hoy en día pues digamos se ha ampliado con esas políticas neoliberales en las que pretenden colocar como todo al servicio del mercado
es un poco difícil uno pensar cuándo va a llegar el momento de pensionarse. Entonces, yo creo que con dificultad se va a alcanzar eso. Entonces, digamos, son como unos ítems que se pueden establecer allí como para ver un poco de las diferencias que se encuentran. Vale, profe, mil gracias. Sí, realmente son diferencias muy, muy notorias, muy marcadas, ¿no? Sí, Eh, evidentemente. bueno, ¿cuáles son las diferencias entre las condiciones económicas de formación y de estabilidad laboral entre los docentes del sector público y privado? De pronto, así como otra aparte chiquita de las que ya mencionaste. Las diferencias económicas entre el sector público y privado. Bueno, yo, digamos, yo te tendría que confesar digamos, en un aspecto en que he tenido la fortuna de siempre moverme dentro del contexto público, ¿sí? Es decir, fui estudiante en su momento de básica, primaria y secundaria de un colegio público. Hice mis estudios de pregrado, de posgrado en universidad pública y actualmente estoy haciendo el estudio de doctorado en una universidad pública. ¿Sí? Entonces, digamos, no he tenido un vínculo muy directo con lo que es lo privado, más sin embargo, sí he tenido la posibilidad, o tengo la posibilidad de tener personas muy cercanas que hacen parte de lo privado. Generar una hipótesis que nos diga, o generalizaría una hipótesis en la que se dice que la diferencia está marcada en la comodidad del servicio público, digamos, es aventurarse a algo que quizá no es cierto. Hay colegios que evidentemente en lo privado pueden generar un acceso notorio, digámoslo, cómodo dentro de lo privado, pero la realidad es que la gran mayoría de los colegios no pagan muy bien cuando es del sector privado. Y sobre todo ello, dentro del ingreso salarial implica que son contratos a 10 meses, ¿sí? Y cuando son contratos a 10 meses, depende mucho de tu desempeño, de unas condicionantes que te colocan. Por ejemplo, una de las condicionantes hoy en día es que tú no te puedes presentar al concurso docente, o si no, digamos, esa es una causal de que no te renueven. Mientras que dentro del sector público, digamos, tienes la posibilidad de tener algo un poco más seguro, tienes la posibilidad de concursar y, digamos, desde tu mérito, desde tus estudios, poder actualizarte, poder generar unos mejores ingresos. Entonces depende mucho de la fortuna y, digamos, la intención de la institución. Digamos, hacer ese llamado de una comparación tiene que ver también mucho con cómo la educación privada se vuelve sobre todo una empresa, ¿sí? En el que no tienen en cuenta en muchas ocasiones ni siquiera tu escalafón, ¿sí? Entonces, digamos, esa es una mirada que uno lo podría ver en términos salariales, pero va un poco más allá. Yo creo que habría que mirarla en términos del aparato neoliberal, ¿sí? Que valdría la pena revisar, por ejemplo, cómo están funcionando los colegios en concesión, ¿sí? Que una parte de ese dinero lo coloca el Estado, pero son colegios privados los que finalmente le están contratando a los maestros y les están pagando 1.500.000 pesos por estar en una franja horaria entre las 6 y 4 de la tarde. Eso implica también en el nivel salarial. Nosotros recibimos un salario, pero finalmente nosotros estamos un número de horas ya preestablecidas. Es decir, por ejemplo, yo estoy en la institución escolar entre las 6 y las 12 del día, ¿sí? Pero, digamos, el contraste ahí también implica otros elementos. Sí, profe, total razón. Bueno, y por último, ¿cree usted que la privatización de la educación puede impactar negativamente en la profesión docente? Sí, no, ¿por qué? Privatizar, digamos, la privatización es un concepto, digamos, que es transitorio dentro de lo que fue el capitalismo. Digamos, cuando hoy en día entendemos el sistema neoliberal lo que hace es que no solamente coloca el mercado como el eje central de las dinámicas de la sociedad, sino que también entiende que lo mejor es que todo sea privado. Entender las lógicas de la privatización en clave del sistema educativo implica también entender cómo funcionan algunas entidades de índole internacional eh, que generan unas orientaciones al currículo. Digamos, es todo un entramado para entender cómo se responde a esa pregunta, ¿sí?
Por ejemplo, la OCDE condiciona unos elementos a Colombia y a pesar de que la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ellos dicen que deben haber unos lineamientos dentro del sistema educativo, ¿sí? Ellos dicen, claro, seguramente lo mejor es que sea privado, porque los privados tienen unas posibilidades diferentes, ¿sí? Y unas posibilidades diferentes puede ser, por ejemplo, que hay una regulación, pero hay una regulación a nivel de empresa. Por ejemplo, si tú te pones a revisar, gran parte de los colegios privados que son de gran renombre tienen una revisión de calidad, como por ejemplo el ISO. El ISO 9001 es una política para la empresa privada. Cuando tú ves la educación como una empresa, eso uno comienza a pensarse, ¿será que sí es tan bueno entender que la formación del sujeto, la formación del estudiante es vista en clave de que nosotros lo entendemos como un proceso de ensamblaje en el que se te llegan una serie de informaciones, pero finalmente no hay cohesión de esos saberes? Yo, digamos, formado en lo público, creería que la privatización no es la mejor opción, porque detrás de la privatización hay una serie de sombras, de discursos antagónicos que ni siquiera son propios de la educación, ¿sí? En mi concepto, no creo que vayan a mejorar muchas cosas si se entiende que, por ejemplo, lo privado va a primar unos saberes particulares, ¿sí? No estoy muy de acuerdo ni muy convencido con esa hipótesis o esa teoría que dice que lo privado va a generar una serie de dinámicas de mejoría respecto de la profesión docente. Y es que ahí están los resultados, las estadísticas incluso nos están diciendo que el hecho de evitar los colegios en concesión, que es una forma de privatización de la escuela, es entender que el docente está al servicio de las formas como quiera ser manejado por parte de la administración de ese colegio. ¿Qué quiere decir con esto? Tú puedes tener maestría, pero a ti te van a ofrecer 1.000.000 pesos o 1.500.000 pesos, ¿sí? Y esa es una dinámica. Entonces tú ahí te vas a responder, oiga, carajo, ¿será que si es beneficioso para ti ir a lo privado? Habría que entender cómo funciona la política pública, por ejemplo, y cómo la política pública deriva a la política educativa, que es otro concepto también para entender, caramba, cómo está la educación desde lo privado. Y una manera también de que, por ejemplo, tú, Angie, respondas a la dinámica de esa dimensión es, mira lo que está pasando, por ejemplo, con Ser Pilo Paga. Yo creo que sobre todo al estudiante le gusta en ocasiones más lo privado, porque es una dinámica incluso capitalista. Para ti es mejor lo privado que lo público. Cuando uno revisa Ser Pilo Paga, tienen la posibilidad de escoger una universidad a la que pueden ingresar a estudiar y casi que el 95% escogen universidades de gran renombre, que permiten derivar otras crisis psicosociales, socioeconómicas, de bullying, porque no son acogidos en ese sistema. ¿Mm? Entonces, siempre que uno ve lo privado, digamos, hay un discurso antagónico con respecto a los estratos socioeconómicos que acceden a él. Sin decir, obviamente, que, digamos, desde ciertos estratos no hay una serie de saberes particulares que son importantes. Por ejemplo, hay un pensamiento crítico al respecto importante entre la pedagogía. Bueno, profe, pues esas han sido como las preguntas de la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Gracias, Angie, a ti y bueno, les deseo que te vaya muy bien y que puedas cumplir con las cosas académicas que tienes a cargo. Mil gracias, profe. A ti.